Bueno, nada, muchas gracias a todos y por participar, por aceptar participar de esta sesión. Hicimos el esfuerzo con Paola. Va a quedar una sesión un poco apretada, tenemos seis oradores, pero hicimos el esfuerzo para que estuvieran todos alrededor de la misma temática. Nos pareció más interesante que hubiera más charlas, pero todos si no, alguno de ustedes hubiese quedado en una sesión que no estaba tan relacionada, entonces nos pareció mejor esto. Por eso les volvemos a pedir el tema de el manejo de los tiempos para que todas las charlas tengan la misma cantidad de tiempo. Si llegamos a tener tiempo al final, podemos utilizar tiempo final también para discutir, obviamente. ¿Tá? Así que con eso damos inicio. Laura, ¿querés probar a ver si puedes compartir bien? Sí, pruebo. Un segundito. Voy a estar aquí. ¿Me dicen ustedes si se ve bien? Se ve perfecto. A ver. Sí, Vamos perfecto. Se ve perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces damos inicio a esta segunda sesión del eje de ciencia básica del Congreso organizado por el Espacio Interdisciplinario de COVID-19. La primera oradora es la profesora Laura Coitiño, de la Facultad de Ciencias, así que te dejamos la sala para vos, Laura. Gracias, Ari, gracias, Paola. Buen día a todos, y voy a empezar presentando a la gente que trabaja en esto y que trabajó dentro de nuestro grupo. Lo que voy a presentar hoy forma parte de un proyecto CSIC de conocimiento especializado que nos financiaron hacia finales de 2020, y quienes participaron en el proyecto fueron Fabiana Salazar, Santiago Sastre, que está por acá y nos va a presentar otra cosa también, Jenner Bonanata y yo. Ese es el equipo chiquito que estuvimos trabajando en esto, y fundamentalmente los resultados que les voy a mostrar hoy, que va a ser algo muy escueto, han sido generados junto a Fabiana Salazar fundamentalmente. Entonces, no me voy a salir de esta transparencia sin antes comentarles que nuestro laboratorio está cumpliendo 25 años este año, y vamos a tener algunos festejos con seminarios, así que están cordialmente invitados en cuanto empecemos a hacer la difusión. Bueno, vamos al tema entonces. Frente a lo que es la búsqueda de antivirales, nosotros manejamos una serie de etapas en lo que fue el diseño hasta llegar a la ejecución, y estuvo muy centrado en la motivación y la estrategia, la selección y caracterización del universo de compuestos que trabajamos por modelado, luego simulaciones de dinámica molecular de la proteína Spike que tomamos como blanco para la búsqueda de antivirales, ahora voy a explicar un poquito más, los resultados de cribado, y me quedó esto abajo pendiente porque se me pasaba de tiempo. Tengo una referencia si alguien está interesado, pero no la puse en las transparencias. Así que paso a la motivación y estrategia. Cuando esto empezó en 2020, como todo el mundo, pasado el temor y el desconcierto por lo que venía pasando, empezamos a ver cómo podíamos, desde lo que sabíamos hacer bien, aportar en forma seria y que fuera de valor. Y entonces lo que decidimos, nuestro grupo lo que trabaja es en modelado con métodos cuánticos y con métodos mixtos fundamentalmente, y en simulaciones moleculares de sistemas, moléculas y macromoléculas de interés bioquímico biomédico. Una parte es el desarrollo de compuestos bioactivos, su selección, en lo que colaboramos con experimentalistas o trabajamos sobre la base de literatura. Con eso a la vista tratamos de aprovechar al máximo también conocimiento validado y compartido, porque algo que surgió, esto que está marcado acá, arrancó dentro de una red latinoamericana, se hizo la difusión y nos sumamos rápidamente, pero esto fue a nivel mundial, una iniciativa que trató de convocar a cooperar rápidamente, a compartir los conocimientos, pero fundamentalmente que fueran validados, porque ese fue un problema inicial que apareció de todo, y sobre todo en modelado, rápidamente, y fue un problema. Nosotros nos basamos mucho en material generado como punto de partida por el grupo de Show, de Romy Amaro, y la iniciativa del consorcio MOL-SCI BioExcel para todo lo que tenía que ver con la proteína, estructura de partida, y tratar de tener una velocidad de respuesta, pensando en buscar fármacos por el lado de reposicionamiento que permitiera, digo, para quien no trabaja en el desarrollo de fármacos, si hay alguien que está escuchando, lo va a escuchar después, el desarrollo normal lleva varios años, y no era la idea frente a la pandemia trabajar de esa manera, por lo tanto la búsqueda acelerada
implicaba buscar fármacos que ya estaban en uso para otros problemas, de los que se sabía el perfil farmacológico y los efectos secundarios que podían tener, y reposicionarlos para COVID. O sea que arrancamos con muy poca información y con un fuerte apoyo en bibliografía científica a través de Timbo, por eso la importancia también de este tipo de recursos a nivel nacional, y redes científicas donde Twitter cobró en el trabajo nuestro un rol bastante importante, como de tiempo bien. Cuando decidimos trabajar de esta manera, había que buscar antivirales, había que buscar un blanco. Nosotros trabajamos desde la estructura. El universo de proteínas, esta es una figura hecha por el grupo de Sain, el universo de proteínas era bastante amplio, y lo que sí vimos es que entre colegas ya había varios grupos que estaban trabajando sobre proteasas y otro tipo de proteínas que aparecen en juego dentro de lo que es el proceso de infección en la célula infectada. A nosotros nos interesaba si era posible trabajar con algo que no tuviera tanta demanda. Después vimos que a nivel nacional no fuimos los únicos que estuvimos trabajando con Skype, pero cuando arrancamos lo vimos como un nicho para poder aportar desde ese lado, y nos decidimos por esta proteína estructural, que es bastante grande, que forma un trímero, que es glicosilada, o sea que tiene como una especie de abrigo de azúcares, que forma una especie de escudo, y eso es lo que hace tan difícil buscar tratamientos, y también no tan sencillo buscar vacunas. Y esa proteína está en la superficie de la partícula viral, puede estar con un dominio de unión que reconoce a los receptores de la superficie de la célula, y por allí arranca el proceso. O sea que nuestra meta fue tratar, acá se ve más grande, tratar de evitar el reconocimiento entre los receptores y las proteínas de la superficie, las proteínas S, teniendo en cuenta que tenían esas dos posibilidades. Entonces trabajamos con el trímero de esa proteína como blanco, y bueno, y empezamos a decir, bueno, del otro lado, ¿qué moléculas vamos a ensayar con nuestros métodos teóricos para poder trabajar? Y para eso lo que buscamos, me quedó mal el orden, no importa, vamos rapidito y aparece todo. Trabajamos con la idea de algo que fuera económico para un país como el nuestro, pero para el mundo, y tomamos como punto de partida un extracto de origen natural, de origen vegetal, raíces de Pelargonium psidoides, que es un geranio africano que ha sido bastante utilizado para enfermedades de tipo respiratorio. El extracto está patentado, este es el reconocimiento, y se vende a nivel del Uruguay, no le voy a hacer publicidad, pero el costo de la botellita, que permite varios tratamientos, andaba en 2020, cuando arrancamos, entre 500 y 600 pesos. La composición molecular, nosotros trabajamos con moléculas, eso era necesario, era parcialmente conocida, eso nos daba una pista, sabíamos el tipo de compuestos, y decidimos, como no teníamos datos en ese momento de actividad antiviral, hoy en día sí los hay de este extracto, hay una publicación de finales del año pasado, con la que estamos interactuando, decidimos poner otros compuestos de los que se supiera un poquito más de los que empezó al arranque de la pandemia, que hubiera algunos datos de su actividad o que se estuvieran investigando, y además tomamos, y esto lo trabajamos en colaboración con gente del grupo de virología de la Facultad de Ciencias, la búsqueda de que fueran activos contra distintos tipos de virus, que eso era importante, que hubiera algún tipo de información de que había interacción de estos compuestos con la superficie viral. Así lo que hicimos fue seleccionar entonces el universo de moléculas, hacer un cribaje con métodos teóricos, es todo modelado, son todos estructuras, descriptores de propiedades físico-químicas que calculamos con la computadora, y entonces estos fueron los compuestos con los que alimentamos ese trabajo, o sea, fue un universo relativamente grande de compuestos de los que se conocía la estructura del extracto y de los que teníamos información, y con eso hicimos una clasificación. De esa clasificación encontramos distintos patrones, seleccionamos representativos, ya estoy casi en mi 10, o sea que no me voy a detener demasiado, pero además de poner a punto la técnica para poder hacer la simulación del dominio de unión de la proteína en forma cerrada y en forma abierta, que la forma abierta
es la que da lugar al reconocimiento que arranca el proceso de infección celular. Trabajamos con esas estructuras, con la selección de compuestos, que son estos 6 que tenemos acá. Alguno no se unió, se fue rápidamente del sitio de unión. En otros casos encontramos, acá muestro un caso exitoso, llegamos dentro de todo lo que estudiamos a 2 compuestos que son bastante prometedores y que en aquel entonces, cuando terminamos con este trabajo el año pasado, dentro de lo que era el proyecto, no teníamos datos. El plan era plantearnos, teníamos la oferta de colaboración desde Canadá, de la doctora Bass, de hacer los experimentos, pero en el medio, como decía, salió la publicación y ahora tenemos, el extracto está ensayado sobre el virus, se sabe que detiene la propagación de la infección. O sea, insisto, no me quedó la referencia, la puedo mencionar y con eso cierro. Es un trabajo de Papies y colaboradores que está publicado en Frontiers in Pharmacology a finales del año pasado, y hace un estudio bastante completo en donde muestra que realmente hay actividad. O sea que seguimos por esa línea, pensando en la propuesta y la mejora a nivel molecular de especies específicas. Las pruebas que hicieron fue con el extracto y con componentes del extracto. Creo que con esto doy una idea de lo hecho y quedan algunos minutos como para poder hacer intercambio, preguntas y responderlas. Gracias. Gracias, Laura. Buenísimo. Muy interesante. Yo dejé acá en el chat, los que quieran hacer consultas, comentarios, lo pueden hacer por acá, o si necesitan que les habilite el audio, lo pueden hacer también. Yo tengo algunas consultas, pero voy a esperar a ver un segundo. Si hay por aquí preguntas, alguna pregunta por el público. Mientras te voy preguntando, Laura, porque me interesó esto del extracto y de la mezcla de componentes, ¿no? En este trabajo, o ustedes, ¿no? Porque ahora hay como una mezcla entre lo que ustedes llegaron a desarrollar y este trabajo que apareció. A todos nos pasó lo que trabajamos en esto de enfrentarnos a una publicación parecida o en algo, así que bienvenida al club. En esta mezcla, ¿está más o menos caracterizado qué tipo de componentes podrían estar interaccionando específicamente con Spike? Sí, son compuestos que son proteínas, son grandes. O sea, nosotros empezamos trabajando con monómeros, pero en realidad forman oligómeros, y ahí el problema es que lo que no se sabe es hasta qué nivel de oligomerización tenés. Entonces es donde hace falta un poquito más de ensayos específicos con esas moléculas, no solo con el extracto completo o con fracciones. Dentro de las fracciones se sabe el tipo de compuestos que hay. Entonces, a ver, que veo que apareció algo ahí en el chat de Hugo. Sí, igual yo te lo leo, porque así lo que queda grabado la gente lo ve. Se entiende, y creo que la pregunta de Hugo va para el mismo lado. Lo que pregunta Hugo acá dice, si en el trabajo publicado se describe la actividad de toda la mezcla o de compuestos aislados por el tema del sinergismo. O sea, hay trabajo hecho con el extracto completo, la parte experimental, que no la hicimos nosotros, y hay también con componentes. Pero de vuelta, el tema es que estos compuestos no tienen una composición idéntica en todos los casos. Entonces, uno lo que trata, y es un poco la idea de lo que pretendemos aportar, es identificar cuáles son las moléculas más potentes y plantear que o se extraigan directamente del extracto natural, si es rentable, o que se sinteticen. O sea, los compuestos, el tipo de compuestos que son los más grandecitos. O sea, lo que yo mostraba en las fórmulas, las prodelfinidinas fueron las que nos dieron mejor. Hay unos derivados de catequinas también. O sea que hay una riqueza interesante de tipos de compuestos que se pueden ensayar. O sea que por ahí, si alguien más está interesado, la parte nuestra no la hemos publicado todavía, pero pensamos que dentro del próximo mes va a estar enviada, o por lo menos depositada, enviada sí, pero no vamos a saber el resultado, pero sí depositada en archivo, como para que alguien que esté interesado pueda acceder a todos los datos completos. Bien.
tenemos tiempo para una pregunta más. Acá tengo una pregunta, Marcelo, que dice, ¿se demostró experimentalmente el efecto on-target del extracto y o fracciones? A ver, sí, se demostró experimentalmente sobre el virus directamente, en modelos del virus, y se ve que afecta la propagación del virus, que afecta, a ver, tengo por acá, digo, de información, es bastante grande el trabajo. Han hecho una cantidad de estudios también de toxicidad, porque una cosa es saber qué toxicidad tiene el compuesto, perdón, el extracto en un organismo que tiene otro tipo de infección, y puede ser que el perfil toxicológico sea diferente. Bueno, eso también lo hicieron con líneas de células Vero, digo, la entrada también a la célula, la estudiaron, hicieron estudios de transcripción reversa, cuantificaron la producción de citoquinas, porque además de ver la respuesta a la infección, vieron la respuesta inmune que generaba, y cómo podía modular la respuesta inmune, porque estos extractos justamente lo que tienen es que se sabe dentro de las tres formas de acción que tienen, una es modulan la respuesta inmune innata, entonces es parte del efecto que tienen. También tienen un efecto sobre las cilias, por lo cual se piensa que puede tener en el arrastre del virus, también puede tener un efecto, y el otro es a nivel de lo que es interferir con el proceso de reconocimiento. Bien, hay una pregunta más, pero por temas de tiempo la podemos seguir. Pueden seguir por el chat si quieren, pero pasemos a la próxima. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias. La segunda charla es a cargo de Marcelo Comini, del Instituto Pasteur. Gracias, Marcelo, por estar. Dale, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Te escucho Bárbaro. perfecto. Bueno, buen día para todos. Le voy a estar contando brevemente lo que fue la campaña de descubrimiento de moléculas dianas dirigidas contra SARS-CoV-2 que tuvo lugar acá en el país durante estos últimos 2 años. A modo, digamos, de introducción, para decirles cómo fue la génesis de este proyecto, básicamente a partir de que se declara la emergencia sanitaria en Uruguay, el 13 de marzo, unas pocas semanas más tarde, se forma un grupo de trabajo, no solo institucional, sino también interinstitucional, cuyo, digamos, objetivo era trabajar en el descubrimiento de fármacos, y fue un poquito a lo que nos abocamos durante estos 2 años. Con respecto a la estrategia que aplicamos para este proyecto, es una estrategia bastante clásica de identificación, digamos, de moléculas bioactivas. Tuvimos distintos blancos moleculares por objetivos. La charla de hoy se va a enfocar principalmente en lo que es la principal proteasa de este virus, que, como ustedes saben, es una molécula indispensable, digamos, para el virus, ya que está hidrolizando, digamos, ese gran polipéptido y liberando las subunidades que precisa el virus para replicar, digamos, y propagarse. Básicamente pusimos el foco sí fuerte en un cribado selectivo de compuestos contra esta proteasa, también un cribado encíclico, que este tema va a ser tratado por la charla de Santiago Ruata más adelante, y teníamos estrategias de backup en el caso que falláramos, que era un screening a gran escala con nuestros colegas del Instituto Pasteur de Corea. Básicamente hoy les voy a mostrar resultados en lo que confieren a los resultados, a los datos obtenidos del cribado experimental, así como datos de citotoxicidad y actividad contra el virus. Obviamente que este proyecto contaba con un gran apoyo de varios grupos, digamos, de química que iban a estar aportando compuestos, digamos, grupos de química tanto acá del país como del exterior, y capacidad de síntesis en el caso, digamos, que tuviéramos identificados hits. Con respecto, digamos, a la estrategia o el ensayo que utilizamos, un ensayo relativamente simple, donde se utiliza un péptido conjugado con fluoróforos, y la actividad de la proteasa a lo que lleva a la hidrólisis de este péptido, que está haciendo una especie de cuencheo con estos dos fluoróforos. Al partirse, digamos, quebrarse ese péptido, se libera ese cuencheo, y lo que detectamos es el incremento de fluorescencia por actividad de la proteasa. Tamizamos alrededor de 457 compuestos, lo cual representa un 20% más o menos de la quimioteca que teníamos disponible, con una tasa de hits total
de 29%, es decir, básicamente logramos detectar 122 hits definidos como moléculas que inhibían la actividad de la proteasa igual, o sea, igual al 50% o superior a una concentración de 25 micromolar. Algo que nos llamó la atención es que en paralelo también estuvimos chequeando si algunos de estos compuestos presentaba actividad inhibitoria de la otra proteasa de este virus, que es la papain-like, y de hecho para algunas de las moléculas que los candidateamos como inhibidores tipo mecanísticos, prácticamente el 60% de esos compuestos tuvieron actividad contra la papain-like protease. Ese porcentaje se redujo para los compuestos, digamos, donde su modo de acción implicaba seguramente otro tipo de interacciones, probablemente no covalentes. Aquí solamente un quinto de los hits que habían inhibido a la EMPRO lograron inhibir a la PLPRO. Estos datos son bastante interesantes porque de alguna forma nos sugieren que uno puede alterar las características de esos compuestos para darle especificidad o una actividad, digamos, panproteasa a estas moléculas. Bueno, en lo que refiere a los hits que fueron ensayados contra SARS-CoV-2, en primera instancia lo que llevamos a cabo fueron estudios de citotoxicidad en líneas celulares pertenecientes, digamos, a órganos o tejidos que son blancos de la infección por SARS-CoV-2, es decir, que pusimos el foco en líneas celulares de origen pulmonar humano, así como enterocitos también humanos, y los resultados fueron bastante buenos. Casi el 77% de los compuestos presentaron actividades o concentraciones citotóxicas superiores a 100 micromolar contra ambas líneas celulares. Apenas unos 6 compuestos afectaron la viabilidad celular, más de un 25% a concentraciones por debajo de 100 micromolar. Y otro dato bastante promisorio es que la mayoría de los compuestos que ensayamos tenían un buen nivel de solubilidad, a concentraciones, digamos, de 100 micromolar y una concentración relativamente baja del solvente orgánico que empleamos como vehículo. Los estudios de infección viral se hicieron en colaboración con el Instituto Pasteur de Corea, y el ensayo básicamente consistió en infectar células Vero con la cepa Wuhan de SARS-CoV-2 e iniciar concomitantemente o simultáneamente el tratamiento con los compuestos. Esto se incubaba durante 24 horas y a las 24 horas se llevaba a cabo el readout, donde se determinaba la viabilidad celular por tinción del ADN nuclear de la célula hospedera y la replicación viral mediante detección de la expresión de la proteína nucleocápsida. Todos los compuestos, que ahora van a ver cuántos sumaron, pero todos los hits ya por suerte terminamos de cribar, se testearon a 10 concentraciones para realmente determinar las curvas dosis-respuestas. Incluyeron como control 3 fármacos control, 3 fármacos de uso clínico con distintos modos de acción sobre el virus, cloroquina, lopinavir y remdesivir, y obviamente nuestro control fue el vehículo, que era el de MSA 0,5%. Básicamente a partir de estos ensayos se pudieron clasificar los compuestos en 4 tipos: compuestos activos pero ligeramente tóxicos sobre la célula hospedera. De todas formas eran verdaderos positivos en cuanto a la actividad antiviral. Falsos positivos, que eran compuestos que mostraban cierta bioactividad, pero esa actividad contra el virus se solapaba con su toxicidad sobre la célula hospedera. Y después, obviamente, los compuestos que no presentaban ningún tipo de actividad sobre el virus. Fueron 3 rondas de ensayos que se realizaron, donde se enviaron, digamos, a medida que íbamos obteniendo hit contra la proteasa, se iban enviando estos compuestos a Corea. Se analizaron un total de 152 compuestos, de los cuales tenemos 43 moléculas que presentaron actividad, es decir, los compuestos marcaditos en verde y amarillo aquí. Y nosotros, a su vez, siendo más exigente, clasificamos a 28 como verdaderos hits, es decir, compuestos activos, no tóxicos, y que presentaban realmente una curva dosis-respuesta que podíamos ajustar a cuatro parámetros. Con respecto a la potencia de esas moléculas, la verdad que los datos fueron muy alentadores porque pudimos identificar 5 grandes familias, 4 de ellas de grupos de química locales, que como ustedes pueden ver presentaron unas actividades contra virus bastante alentadoras. Acá en esta franja gris ustedes pueden ubicar lo que son las concentraciones citotóxicas los IC50 de estos 3 fármacos
contra SARS-CoV-2, y fíjense que hemos obtenido varias moléculas que incluso fueron mucho más activas que estos fármacos control, y otro gran número de moléculas que estaban dentro del mismo orden de magnitud que estos 3 fármacos. Por otro lado, tuvimos un grado de correlación bastante interesante cuando comparamos los IC50 contra el blanco molecular testeado, que fue la EMPRO, y la actividad antiviral, que es este cuadrante, es decir, un número interesante de moléculas donde hubo una buena correlación en ese aspecto. En otros casos tuvimos moléculas, obviamente, que fueron muy activas contra la proteasa, pero muy poco activas contra el virus, lo cual nos podría estar indicando eventualmente una baja biodisponibilidad de los mismos a nivel celular. Y una molécula, por ejemplo, que evidentemente su actividad antiviral no tiene un buen grado de correlación por la inhibición de la proteasa y posiblemente esté actuando en otro blanco molecular. Bueno, yendo a las conclusiones, podemos decir que hemos logrado, aplicando esta estrategia, identificar un buen número de inhibidores de esta proteasa. Algunos también inactivaban o inhibían a la segunda proteasa del virus con actividades sub a micromolares bajas. Hubo una linda diversidad química y estructural e incluso mecanística de los compuestos. Eso me parece que le agrega una riqueza importante a las perspectivas, digamos, en este trabajo. Para al menos un par de familias logramos demostrar que es posible optimizar dichas moléculas realizando análisis de estructura de actividad, porque hemos logrado incrementar la potencia. Varios de los inhibidores mostraron actividad contra el virus en ensayos celulares que fue igual o incluso más baja que la de fármacos control. Hubo, como les mostré ahora al último, una buena correlación entre inhibición de la proteasa y actividad antiviral. Y bueno, y después viene todo me parece un bagaje bastante interesante de aportes que se ha logrado a través de este proyecto, que es valorizar el conocimiento y producción técnico-científica, sobre todo a nivel local, formación de recursos humanos, porque hubo un par de personas que se estuvieron formando en estos proyectos, nosotros también, y aprendimos un montón, y también dar impulso a iniciativas académicas de investigación multidisciplinarias en el área de Drug Discovery. Bueno, quisiera finalizar mostrándole que obviamente este es un trabajo que involucró a muchos laboratorios, prácticamente más de 60 colaboradores, fundamentalmente acá del Uruguay, pero también de instituciones del exterior, y el agradecimiento obviamente a todas las agencias que nos han apoyado financieramente para bueno, poder lograr estos objetivos. Bueno, gracias y quedo disponible por si hay preguntas. Gracias, Marce. Muy, muy interesante. ¿Preguntas? Tenemos tiempo para un par. Preguntas de la audiencia. Mientras te hago una, porque la verdad que no lo he seguido, Marce, y me interesó con respecto a lo que estás planteando. Todo lo que vos, lo que mostraste está utilizando el linaje original de Wuhan. ¿Cuán susceptible a mutaciones y han sido las proteasas en las variantes de preocupación? Sí, ese es un punto muy interesante que fue un poquito también el que nos empujó a trabajar y poner bastante énfasis en la campaña de Drug Discovery con las proteasas y en menor medida con lo que es Spike AC2, porque esa región del genoma del virus muestra un alto grado de conservación, incluso en varios coronavirus, digamos, de otra especie. Y es un punto interesante porque una mutación en la proteasa viral puede ser totalmente catastrófica. Sea que este afecte el reconocimiento del sustrato, porque no es lo mismo cortar el polipéptido viral 10 aminoácidos a la derecha o a la izquierda del verdadero sitio de corte, porque puede dar lugar a una proteína con pérdida de función. Entonces, en general las proteasas virales, y no es solamente el caso de coronavirus, suelen ser muy fidedignas, digamos, en el patrón de conservación que tienen, y muy poco proclives a generar mutación. No es así con las proteínas de superficie, donde justamente explotan su gran variabilidad, digamos, aminoácidica para ir obteniendo una ventaja evolutiva y de transmisión. Pero en el caso de las proteasas, de hecho, ranquean generalmente, y no solo de vuelta para estas infecciones virales agudas, pero incluso las infecciones virales crónicas, son el segundo blanco molecular preferido desde el punto de vista del mercado farmacológico
las proteasas justamente porque tienden a ser altamente conservadas. Bien. Lo loco es que así todo, algunas moléculas que sabemos que han funcionado para otras proteasas de otros coronavirus no han funcionado muy bien para SARS-CoV-2, ¿no? Sí, Hay algunas cosas súper interesantes para seguir discutiendo. sí. Totalmente. ¿Alguna pregunta más? Pidió la palabra Laura. Rápido, por favor, Laura. ¿Podés activar tu Sí, micrófono? gracias. La pregunta tiene dos partes, pero digo, la más cortita es si pudieron chequear la actividad contra este fármaco de Pfizer que se aprobó, que es un inhibidor de MEPRO, que ya se está comercializando y está aplicándose en tratamiento en varios países. Esa es una. Y la otra es más prosaica, pero como mensaje para la sociedad, ya que esto es interdisciplinario, ¿qué orden de inversión tiene una campaña como la que ustedes desarrollaron? ¿Ah? O Bien, sea, ¿cuánto claro, dinero hay que invertir en ciencia para poder hacer este tipo de cosas? sí. Gracias. Gracias. A ver, Laura, empiezo por la última. Yo te puedo decir, digamos, el financiamiento que obtuvimos a través de las agencias que aportaron fondos, que estimo que rondará los 60.000, 70.000 dólares. A eso, yo realmente que no puedo cuantificar todo el aporte de recursos humanos e infraestructura que cada una de las instituciones hizo, que imagino que debe superar bastante más el dinero que a nosotros nos dieron, digamos, para poder comprar reactivos, realizar todos los ensayos y los insumos. Así que te puedo dar esa información, pero seguro que se debe multiplicar por varios factores más el dinero, digamos, que han aportado, digamos, todas las instituciones. Y respecto a tu otra pregunta, no hemos testeado esa nueva molécula que fue aprobada a principios de este año. Son estudios muy interesantes y realmente que muy bien validados, que en principio no ameritaba que nosotros fuéramos a confirmarlos, digamos, en ese sentido. Bien, muchísimas gracias, Marcelo. La A seguimos si tenemos ustedes. tiempo al final. Seguimos con la tercera charla que está a cargo de Santiago Sastre, estudiante de posgrado, Facultad de Medicina. A ver, Santi, si podés compartir bien y si te escuchamos bien. ¿Ahí se está viendo? Escucha y se ve bien. Adelante. Bueno, perfecto. Entonces, yo les voy a contar un poco lo que fue el trabajo también que venimos haciendo de forma interdisciplinaria cuando a medida que comenzó en 2020 con todo el avance sobre la caracterización del estado redox del RBD de la proteína Spike. Brevemente, hablar un poco sobre Spike, ya se ha hablado bastante de ella ayer, ya habló Laura hoy, y creo que todos un poco en la pandemia hemos escuchado por lo menos una vez la palabra Spike. Pero bueno, como sabemos es una de las principales proteínas de superficie que se encarga del reconocimiento del receptor convertor de angiotensina 2, y a través de eso es que el virus logra la infección. Como mencionaron antes, esta proteína presenta un dominio de unión al receptor, el RBD, que presenta en esta diapo, que el RBD, algo que nos llamó la atención en un principio, es que presenta 4 disulfuros, ¿no? De esos disulfuros, uno está en la zona donde interacciona con el receptor, el RBM, y en los primeros estudios comparativos donde comparaban SARS-CoV-2 con SARS-CoV-1, los que se veía es que toda la región esta, todo el RBM, o por lo menos parte de él, estaba bastante variado, no así este disulfuro. Y luego incluso en ensayos de deep muting, lo que se veía es que parecía que los 4 disulfuros del RBD eran bastante relevantes tanto para la correcta expresión de la proteína como para la unión con el receptor. Entonces, a partir de tener la estructura disponible, también por un gran aporte de la biología estructural que se hizo a principios de 2020, tanto de la proteína Spike como de los complejos del RBD con el receptor, fueron surgiendo distintas preguntas, y era si estos disulfuros eran susceptibles a reducirse, en cambio de que lo fueran, ¿cuáles? ¿Qué cambios dinámicos y funcionales podían ocurrir asociados a la reducción?
y si es posible plantear antivirales que actúen como reductores específicos sobre ellos. Entonces, bueno, una vez que teníamos planteadas esas preguntas, nos presentamos al Fondo Semilla Manuel Pérez, que por suerte fue financiado, donde desde el lado del CEIMBio se aportó el conocimiento redox, desde el lado del Pasteur se aportó el conocimiento sobre el sistema molecular, sobre la producción de la proteína, y luego se fueron sumando distintos laboratorios internacionales de Estados Unidos, de China, y todo eso terminó en una primera publicación sobre este artículo donde se probaron distintos compuestos con actividad antiviral basados en propiedades redox. Brevemente voy a comentar algunos de los principales resultados del trabajo, y los colegas de Estados Unidos tenían una gran biblioteca con compuestos mucolíticos que ya estaba aprobado su perfil de toxicidad y de seguridad. Entonces, un poco como lo que comentó Marcelo, probaron todos ellos contra SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, y lo que encontraron fueron estos blancos que tenían una potente actividad antiviral contra los dos virus, el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV. Viendo sobre capaz qué blanco estaban actuando, lo que se veía es que la unión del RBD previamente tratado con estos compuestos disminuía mucho la unión al AC2. Entonces, eso fue una primera pista sobre qué blanco era que estaban actuando estos compuestos. Bien, una vez que sabemos que está disminuyendo la unión del RBD al AC2, lo que se fue es ver, bueno, pero ¿cuál de estos disulfuros es que está siendo modificado? Para ello se hizo una estrategia de espectrometría de masas, donde se detectaron que había dos disulfuros que eran bastante reactivos, el 379, 432, el 391 y 525, de los cuales este es un disulfuro que se encuentra bastante externo y este es un disulfuro del core de la proteína. Nosotros en un principio, cuando arrancó todo este trabajo, teníamos la lupa más mirada en el disulfuro que les comenté al principio, que está en la región del RBM, y pensamos que la reducción de este era el que iba a ser en principio más importante para alterar la unión de la proteína al receptor. Pero en estos trabajos lo que se vio fue que en realidad estos dos eran los más importantes. Entonces, bueno, perfecto. Lo siguiente que nos planteamos, que fue lo que se hizo desde acá de Uruguay, es entender cómo la reducción de estos disulfuros, que se encuentran bastante lejanos a la zona de unión, era que estaban afectando o podían estar afectando la región. Y lo que hicimos, bueno, un muestreo bastante exhaustivo y luego caracterizamos las propiedades dinámicas. Lo que veíamos es que al comparar cómo se acoplaban los movimientos de los sistemas reducidos versus el wild type, habían zonas que se veían bastante más acopladas respecto a la media, y varias de esas zonas que caían dentro de los dominios del motivo de unión al receptor. Es decir, modificar este disulfuro o este disulfuro estaba generando efecto a gran escala. La motivación de hacer este tipo de análisis fue en principio buscar una métrica que lograra caracterizar bien los cambios que pueden estar ocurriendo a nivel del RMM. También cuando clusterizamos el comportamiento dinámico, veíamos que en los sistemas reducidos se comportaba bastante distinto, donde había bastantes clústeres que se alejaban de la zona de la conformación que nosotros llamamos procomplejo. Muy bien, ahora, uno de estos disulfuros estaba bastante externo, pero el otro estaba en el core de la proteína. Una pregunta que nos hicimos fue ¿cómo llegan estos compuestos a reducir? Porque la evidencia de que lo reducen la teníamos por masas. Entonces, un trabajo de 2020 lo que demostró es que la proteína Spike presenta un pocket críptico que no se encuentra siempre abierto, que a veces se abre y a veces no, donde tenía la capacidad de unir a un ácido graso. Entonces, viendo esto, lo primero que planteamos fue, bueno, este pocket, durante la simulación, nosotros vemos que se abre o que hay algún evento de apertura, y es la comparación de estas superficies que tenemos acá, y vemos que algún evento de apertura logramos captar. Y bueno, y después,
el Pocket es lo suficientemente grande como para unir estos compuestos, y lo que veíamos, esto lo hicimos mediante un ensayo de docking, es que sí. Ahora, muy bien, todo esto. Nosotros vemos que estos reductores podían actuar como antivirales contra el SARS-CoV-2 y también sabíamos que podían actuar contra el SARS-CoV, es decir, tenían un espectro un poco amplio. La siguiente que nos preguntamos es, bien, ¿y pueden actuar sobre las variantes? Que como también había dicho Marcelo antes, donde más suelen variar es a nivel de la proteína Spike, las proteínas superficiales, y justo en el RBD, las variantes de preocupación, por ejemplo Omicron, de las que tanto se ha hablado, presentan muchas modificaciones. Entonces para eso lo que hicimos fue hacer una caracterización dinámica, en principio para ver si había cambios conformacionales importantes entre las variantes. Lo que veíamos como dato interesante, sobre todo que a nivel de Delta y Omicron, la que nosotros llamamos la conformación procomplejo, donde la distancia del RBM, el largo del RBM y la orientación relativa es la favorable a formar complejo, estaba bastante visitada, y a nivel del volumen del Pocket, lo que veíamos es de nuevo que estas dos variantes presentaban un gran nivel de apertura, incluso mayor al wild type. Nosotros creíamos también que podía haber cierto efecto de fit inducido, entonces haciendo ensayos de cosolvente con moléculas miméticas, lo que veíamos era un poco lo mismo, de que el bolsillo, cuando tenías las moléculas, se inculcaba la abrión, es decir, se abría un poco más. Y bueno, un poco como conclusiones del trabajo es que logramos caracterizar el mecanismo de acción de dos compuestos con una combinación de ensayos experimentales y computacionales, lo cual fue un trabajo interdisciplinario bastante amplio a nivel nacional, a nivel internacional, que llevó muchas idas y vueltas y del cual la verdad fue muy lindo ser parte. El segundo punto sobre la investigación básica del trabajo es que el estado redox de todos los disulfuros parece ser relevante para su función vía cambios alostéricos, y que en las variantes de preocupación estudiadas, las propiedades del Pocket parecen similares a la original, por lo que creemos que estos compuestos todavía actúen sobre ellos. Esto es algo que estamos llevando a cabo ahora mismo. Bueno, solo resta agradecer a todo el equipo de trabajo, agencias financiadoras, bueno, y si quedaron preguntas. Bien, Santi, muchas gracias. ¿Preguntas? A ver, alguien acá. No, pensé que alguien estaba escribiendo. Acá tengo una pregunta de Cecilia, Santi. Dice, hola de ignorante del tema. ¿Este tipo de compuesto qué efecto tiene sobre la viabilidad celular? ¿Se han usado para tratamientos? Sí, eso fue lo que comenté un poco al principio, capaz que fue muy rápido. Estos compuestos salen de una biblioteca donde se actúan como mucolíticos, actúan extracelularmente, y ya se tiene bien caracterizado el perfil de viabilidad celular, es decir, no afectan mucho a la viabilidad celular, no son muy citotóxicos. Justamente al actuar en el espacio extracelular no logran ingresar a la célula. Tengo dos manos levantadas, Sergio y Marcelo. Sergio, si querés habilitar el micrófono. Pregunta para un... Dale, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Muchas gracias, buenísima la presentación. Tengo un par que después se las hago, pero la que más me llama la atención es el hecho de si en los compuestos estos han agregado algún ácido, o sea, algún grupo carboxilato en la cola de la misma manera que tienen los ácidos grasos. Digo, porque hay una interacción con la arginina que eventualmente, con la arginina del próximo protómero, en realidad, que es bastante conservada y es conservada también en ácidos grasos. Digo, si han considerado, digamos, ampliar la extensión del compuesto, un poco también porque eso eventualmente podría impedir la entrada a la célula, que es eventualmente lo que irían de la mano digamos, de reducir la citotoxicidad. Sobre carboxilatos, que yo la verdad que no conozco toda la biblioteca que probaron, estos dos que yo sepa no los han modificado por ese lado, pero sí tienen en realidad. Nosotros lo que veíamos, que creíamos, es que todas estas colas de los alcoholes
quedan por fuera de lo que sería el bolsillo. Es decir, lo único que ingresa al pocket es el anillo aromático con los tioles. Probablemente esto pueda modificar son carboxilatos y capaz que eso es una forma de mejorar los compuestos, sí. Pero que Bien. yo sepa, al menos no se ha probado, ¿no? Marce, la dejamos para el final si tenemos tiempo, ¿puede ser? Así vamos en tiempo, disculpen. Buenísimo que se esté dando toda esta discusión igual. Pasamos a la siguiente charla. ¿Sí? Perdona, Marce, que te dejé con la mano levantada ahí. Pasamos a la siguiente charla que está a cargo, si no recuerdo mal, de Santiago Ruata. También. Correcto. A ver, Santi, si Sí, aquí podés estoy. ¿Se me oye? compartir bien y si te Sí, escucho adelante. bien. Yo te escucho bien, a ver si podés compartir. Bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Santi. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo me integré al grupo de trabajo de Marcelo Comini el año pasado y así que van a ver algunas similitudes en esta charla con la suya, pero que en cierto modo la complementa, ¿no? Él ya mencionó que, bueno, la parte de estudio in silico iba a hablar yo y voy a mostrar cómo se relaciona con los estudios in vitro. Bueno, en principio, alguien había preguntado sobre la validez como blanco de las proteasas del SARS-CoV-2. Bueno, esta charla también va a clarificar un poco eso. Ahí vamos. Bien, el SARS-CoV-2 tiene dos proteasas. Una es la M-Pro o proteasa principal y la otra es la PL-Pro, la papain-like. Ambas son cisteín proteasas, la diferencia es que una es tipo quimotripsina y la otra es similar a papaína, una es dimérica y la otra monomérica. Respecto de sus características como target, tienen las ventajas farmacológicas de que intervienen en la maduración del polipéptido viral. Es decir, que si no funcionan estas proteasas no hay replicación. Además, pertenecen a un proteoma altamente conservado, a diferencia del spike, como veníamos hablando. Y por otro lado, hay una escasa similitud con las proteasas de mamíferos, lo cual eliminaría posibles efectos off-target, o lo reduciría. En nuestro caso nos enfocamos en la proteasa principal, principalmente por razones metodológicas. El laboratorio de inmunovirología del Pasteur es la primera que pudo generar en cultivos y aislarla, y además tiene ventajas de estabilidad. Entonces, para iniciar este trabajo, fuimos por ahí. Después, posteriormente, sí pudimos hacer la PL-Pro y analizar algunos compuestos en esa incluso. Bien, ¿cómo es el estado del arte para la proteasa principal? Los fármacos de referencia que están dirigidos contra la misma, a la fecha son el Epselen, el Ensitrelvir, el Nirmatrelvir y el Lopinavir. Bien, de estos, ¿qué hay que decir? Epselen, Nirmatrelvir y Lopinavir responden a estrategias de reposicionamiento de fármacos, ¿sí? Pero a su vez son compuestos que no han logrado avanzar más allá de la fase 3 de experimentación clínica. Porque si bien mostraban buenos resultados inhibiendo la infección in vitro de células con el virus, ese resultado no respondía a una mejoría en el estado de los pacientes. En cambio, con el Ensitrelvir, que es un fármaco diseñado específicamente para inhibir esta proteasa, sí se está llegando a buenos resultados clínicos. Bien. La parte del estudio in silico, que fue llevada adelante por el LIDEP de la Universidad Nacional de La Plata, se basa en la data de actividad de 414 moléculas que se ha recolectado contra la M-Pro. A través de un método de clustering conocido como IRAPCA, que es una aplicación de código abierto que de hecho pueden encontrar en la página del laboratorio,
de La Plata, las repartieron, las clasificaron en, no es clasificación, en realidad es una selección más bien aleatoria, para unas training set, una serie de moléculas para training set y otra para test set. Y de esa forma generar una rutina de Python casera, lo cual incrementa incluso el valor de este desarrollo, donde esas moléculas se las agrupa por características, esas características se seleccionan paso a paso, y eso da lugar a fórmulas, a descriptores moleculares que no tienen en cuenta la conformación. De todo esto, toda esta información se termina condensando en unos 1000 clasificadores lineales que se usan en una búsqueda retrospectiva, volviendo esas 414 moléculas, para validar estos clasificadores, seleccionarlos y combinarlos y lograr un ensamble de modelos que es como una fórmula final de selección de compuestos que tienen alta chance de lograr inhibir la MPRO. Este ensamble de modelos se utilizó entonces en una campaña prospectiva sobre las siguientes quimiotecas: 2 comerciales, DrugBank y SweetLead, y una institucional, que es la que tenemos en el laboratorio de biología redox de tripanosomas, que cuenta con la colaboración de distintos colegas de muchos laboratorios de química. Entonces, esta etapa de selección in silico, ¿qué nos dejó? Una selección de 66 compuestos de reposicionamiento y 54 que son de la quimioteca institucional, es decir, llamados nuevos hallazgos, ya que no están en el mercado hoy como fármacos ni como reactivos, o sea, moléculas nuevas. Esto es una pequeña muestra. A la izquierda tenemos algunas de reposicionamiento, a la derecha de nuevos hallazgos. Una mirada a la lista de estructuras que nos había arrojado la aplicación nos permitió descartar las que ya sabíamos que no iban a tener buena selectividad, ya que tienen componentes muy reactivos. A continuación hicimos pusimos un filtro más, que sería para las de reposicionamiento, sería un tema de recursos y de conocimiento del blanco molecular al que afectan, de las cuales terminamos adquiriendo 4, a las que les tenemos más fe. A la derecha tenemos que por disponibilidad y las capacidades técnicas de nuestros colegas, pudimos acceder a estas que ven aquí. Resaltar, para evitar confusión, que las que ven más en negrita, en realidad, por eso ven 28 arriba y ven solo 4 estructuras. Las que están más en negrita corresponden a familias de compuestos que tienen ese scaffold. ¿Sí? Ven que tienen unos R's. Bueno, de esta selección entonces pasamos a los ensayos de inhibición in vitro de la proteasa. A través de, generamos la proteasa recombinante, que sirvió para desarrollar este método de reacción de screening, en el que la proteasa cataliza la hidrólisis del fluoróforo, liberando la fluorescencia del EDAN. El sentido del ensayo sería que, al añadir uno de estos compuestos que sea inhibidor, ya no se formaría la fluorescencia. Bueno, en este ensayo se filtraron algunas moléculas de reposicionamiento y alguna otra de los nuevos hallazgos. A continuación, se pasó a una etapa de selección in vitro de la citotoxicidad, evaluando la citotoxicidad contra células pulmonares, que tienen algo que ver con la infección. Bueno, se utilizaron placas de células de epitelio pulmonar A549, a las que se le añadieron las soluciones de los distintos compuestos, incubándolo 24 horas y detectando con reactivo de fluorescencia vivas y muertas. De aquí resistieron bien los dos fármacos de reposicionamiento. Ya les voy nombrando, son tinostamustin, el de abajo, y atpenin, el de arriba. Y se ha caído solo una de las moléculas que venía de nuevos hallazgos. Luego pasamos a una etapa de modelo de infección de SARS-CoV-2. Esto se hizo en el Instituto Pasteur de Corea, donde células Vero son
están en una placa durante 24 horas, luego se añade al mismo tiempo el compuesto y el virus para evaluar también si hay un efecto que evite la unión, qué sé yo, a través de la proteína Spike, por ejemplo, la unión, la entrada del virus a la célula, y 24 horas después, una etapa de tinción y lectura. Aquí hemos perdido a las moléculas de reposicionamiento, quedándonos solo con 4 moléculas de estas dos familias que tienen actividad. Esta etapa también tiene un componente de evaluar la viabilidad de las células Vero con estos compuestos, que fue nula. Lamentablemente, estos han sido un poquitín tóxicos contra estas células. Bien. Pasando a las conclusiones, hemos ensayado 32 compuestos contra la proteasa, de los cuales 13 fueron positivos, con una tasa de éxito del 41%. ¿Qué significa esto? Que si empezamos con datos de inhibición de proteasa, aplicamos el método de descriptores moleculares, vamos a tener una poderosa herramienta de predicción de la actividad de esos compuestos. Ensayos contra el modelo de infección se ensayaron 9, positivos fueron 4, pero si restamos los citotóxicos fueron 0. Ojo, son de todas formas compuestos que fueron citotóxicos contra células Vero y no contra células de pulmón. Entonces ahí tenemos una tasa de éxito de 0. ¿Se puede acusar baja efectividad? Bueno, hay que decir que el ensamble se construyó buscando modelos de inhibidores de MPRO. Nos basamos en datos de eso. Quizás ya era pedirle mucho hacer este ensayo antiviral. ¿Qué más extremos de aquí? Un scaffold característico de compuestos activos contra la proteasa y contra el virus, que a través de una optimización estructural eventualmente se puede llegar a una síntesis de análogos menos tóxicos. A su vez, estamos logrando datos de inhibición de SARS-CoV-2, que volviendo a aplicar el método de descriptores moleculares, podríamos empezar a generar un ensamble para buscar inhibidores de SARS-CoV-2 específicamente, no solo de la proteasa. Consideraciones finales. A lo largo de esta búsqueda he notado que abundan en la literatura los cribados in silico contra la proteasa, pero en realidad son escasos los trabajos que llevan esa información a la mesada, los que pasan a una etapa in vitro. En nuestros datos experimentales hemos encontrado que pudimos retroalimentar y perfeccionar el ensamble de modelos. A fines de presentar toda la información lo presenté como una sola cosa, como un trabajo lineal, pero en realidad tuvo 2 etapas de generación de un ensamble, cribado in vitro y con casi nula actividad, pero aprovechamiento de esos resultados para generar un ensamble perfeccionado. Es decir, que esto viene a funcionar un poco como andar en bicicleta, uno necesita los 2 pedales, ¿no? Entonces cada paso va retroalimentando el otro. Bien. Agradecer a los colaboradores que nos han aportado los compuestos de la Universidad Juárez del Estado de Durango y de la Universidad de la UDELAR. También al grupo de la Universidad de La Plata, al LIDEP, donde ya les digo en su página pueden entrar a ver las aplicaciones de código abierto y jugar un poco. A ver, le dan listas explica todo, ¿no? De moléculas y se pueden ir obteniendo una clasificación por descriptores. El Instituto Pasteur de Corea, que llevó adelante con estudios automatizados toda la parte del modelo de infección, y principalmente el Instituto Pasteur de Montevideo, con todos los laboratorios que han participado. Se dan cuenta que hay muchísima gente tras de esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Santi. Muy interesante. Nos quedó tiempo para una pregunta del público. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Recuerden hacerlas a través del chat o levantar la mano. Y les habilitamos el... A mí me queda una consulta, Santi. De esta familia nueva, digamos, que
sobrevivió casi hasta el final, digamos, salvo por lo del perfil de citotoxicidad, que se entiende que hay que mirarlo un poco más. Ese scaffold es conocido, se sabe si tiene alguna citotoxicidad ya previamente estudiada, Sí, cómo se puede administrar. hay un scaffold muy conocido que son las chalconas, que tienen un efecto polifarmacológico, y ahí es donde se puede trabajar un poquito la optimización de compuestos para reducir ese efecto off target. ¿Y son de fácil administración? ¿Se puede pensar en una administración sencilla? ¿Es oral? Digo, ¿se conoce eso? La verdad que no lo he buscado, no he pensado en esa etapa, pero sí, o sea, no, a ver, sí, incluso hay, o sea, tienen grupos aromáticos, pero también tienen grupos oxidrilo que le confieren ciertos núcleos hidrofílicos, entonces no creo que hubiera gran problema para formular esa. De todas formas, ya te digo, no lo busqué, pero no creo que hubiera gran problema. Nosotros al menos tampoco tuvimos problema para disolverlo. Trabajamos con soluciones de 5% de MSO finales, lo cual ha probado que no afecta el desempeño de la proteasa. Y sí, no son los compuestos que hayan dado más problema para disolver, precisamente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si queda alguna pregunta más para Santi, la dejamos para el final, así seguimos bien en tiempo. Gracias por mantenerlo. Próxima charla, el doctor Hugo Cereceto, profesor de la Facultad de Química. Hugo, a ver si te podemos escuchar bien. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Adelante, ¿Me Hugo. escucho? Bien. Bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Este trabajo que voy a presentar también formó parte de un proyecto apoyado por la CSIC en el año 2020. Y como van a ver al final también han participado una cantidad de instituciones. La idea de esta propuesta originalmente fue realizar un cribado fenotípico de compuestos de nuestra quimioteca, del Grupo Químico Orgánico Medicinal y del área de radiofarmacia de la Facultad de Ciencias, buscando nuevos farmacóforos anti-SAR2. Los quimiotipos que se seleccionaron se basaron principalmente en aquellas entidades químicas que estaban descritas en aquel momento. Ahí aparece una cloroquina que ha sido cuestionada, pero bueno, una entidad química que había sido descrita con actividad anti-SARS-CoV-2. Como ya se han mencionado, algunos inhibidores en PRO, etc. Y algunos agentes antivirales, y además también algunas entidades que tuviesen algún mecanismo de acción particular que potencialmente fueran o promoviesen una actividad antiviral. Por ejemplo, agentes liberadores de oxionítricos, de ácidos sulfídrico, inhibidores de proteasas, etc. Basados en esas estructuras y tomando nuestra quimioteca de compuestos, de los cerca de 2.000 compuestos que habíamos desarrollado, planteamos algunas moléculas, seleccionar algunas de estas moléculas de la quimioteca. Hacia los lados están los agentes que aparecían en la diapositiva anterior, y en el centro algunas de las moléculas seleccionadas, y cuál podía ser la similitud estructural o el motivo químico que nos llevaba a dicha evaluación. En base a eso se seleccionó un número determinado de entidades químicas con pureza y estructura claramente caracterizada para ensayarlas biológicamente. En ese caso, o para el desarrollo biológico, en colaboración con la gente del Instituto Pasteur de Montevideo, se trabajó en la inhibición de proteasas, la EMPRO y la PLPRO, en la inhibición de la interacción Spike-AC2. Posteriormente se estudió la actividad antiviral con la gente del Instituto Pasteur de Corea, y algunos de los resultados obtenidos en esta primera instancia, que Marcelo, si bien ya los estuvo contando, yo ahora me voy a centrar un poco más en estructuras químicas, porque lo que a nosotros nos interesa hacer ese análisis. Algunos de los resultados
lo resumo a continuación, evidenciaron que de estas 9 quimiotipos trabajados, de estos 9 grupos en realidad, porque los productores de Nivo no necesariamente pertenecen a un único quimiotipo, de estos 9 grupos, 2 fueron realmente relevantes. Muestran algunos resultados, por ejemplo, de moléculas que quedaron un poco por el camino, por ejemplo, en este caso las moléculas que aparecen a la izquierda, que tuvieron un muy buen perfil o un adecuado perfil de inhibición de la interacción Spike-AC2, cualquiera de las 3 que aparecen a la izquierda. Luego mostraron una actividad antiviral frente a la cepa Wuhan, que no fue adecuada, ya sea por una actividad antiviral no adecuada o de selectividad no adecuada. Sin embargo, hubo 2 quimiotipos que mostraban interés. Por un lado, el quimiotipo conformado por moléculas globulares con contenido de boro en su estructura, ¿sí? Que habían sido incluidas en el ensayo por una similitud estructural con la gamantilamina, un antiviral también de estructura globular, que mostraron en el primer ensayo in vitro frente a EMPRO actividades interesantes, en algún caso también además actividades sobre el PLPRO, y el grupo de los análogos de cloroquina, que también mostraron en este primer ensayo in vitro una interesante actividad frente a EMPRO, o relevante para transformarse en un HIT, en una molécula a ser modificada, a ser analizada, a ser profundizado su estudio. Estas entidades, algunas de estas entidades fueron llevadas a un estudio entonces sobre el virus, cultivado en células mamíferas, y de ahí se pudo sacar una IC50 frente al virus, y además también la selectividad, un índice de selectividad frente a las células Vero. Y aquí muestro el grupo de los compuestos derivados de boro, de ese clúster tridimensional, en donde, así como comentaba recién Marcelo, compuestos, por ejemplo, que aparecen en el segundo lugar en la fila, compuestos muy interesantes frente a EMPRO, con un buen IC50, mostraron una inactividad completa, por lo menos hasta la máxima dosis evaluada. Mientras que otros tuvieron una actividad bastante interesante, si se los compara con cloroquina, lopinavir o remdesivir, presentan valores de IC50 del orden de estos agentes de referencia utilizados en el ensayo, y valores de selectividad también adecuados. Por otro lado, también se estudió algunos otros fragmentos, lo que llamamos, y tratamos de hacer una estrictriz molecular, algunos otros fragmentos presentes o repetitivos en ciertas estructuras. Por ejemplo, este grupo de metal y boro, lo que llamamos un cosane, que tiene un cobalto en esa posición, para ver si la actividad biológica venía por el lado de este sistema, y encontramos que justamente no necesariamente era este fragmento responsable de la actividad, o sea, utilizamos una molécula más pequeñita como referencia, lo que llamamos justamente, repito, un estrictriz molecular, ir partiendo la molécula en pedazos y ir viendo cómo era su actividad. Entonces, una vez con estos datos, decidimos profundizar un poco más en los estudios, en lo que implica en el desarrollo o la llegada de un fármaco al mercado, y hay una cantidad de actividades que se deben realizar, las cuales todavía a nivel de la academia podemos llevar a cabo, que implica costos menores, por decirlo de alguna manera, y les presento aquí algunos también de esos datos. Específicamente, estudiamos estabilidad de las moléculas y metabolismo. Para ello, los procedimientos, y alguna otra cuestión relacionada con un potencial estudio de, no es mecanismo de acción, porque nosotros ya íbamos con datos de la inhibición enzimática, sino, pero mecanismos de selectividad, etc. Entonces, para eso hicimos un desafío frente a otros virus, desafío frente a otras líneas celulares mamíferas, por ejemplo, el HRT18, que es una línea celular que está asociada o alberga al coronavirus entérico bovino, ¿sí? Acá aparece la palabra estrictriz molecular porque nuevamente evaluamos fragmentos estructuralmente relacionados con estas moléculas para ver por dónde venía la actividad. Hicimos un estudio de estabilidad química en disoluciones acuosas a diferentes pH de las moléculas
para saber cómo era el comportamiento en distintos fluidos biológicos, eventualmente en un proceso de almacenamiento, y estudios de estabilidad metabólica frente a dos desafíos típicos que son las fracciones citosólicas y microsomales de hepatocitos de rata. Algunos resultados de esta parte, por ejemplo, les muestro este compuesto que es uno de los que ha seguido un poco adelante. Esto fue evaluado también en el Instituto Pasteur de Corea, fue desafiado frente al virus del dengue, mostró una actividad tal que podría decirse que es selectivo para SARS-CoV-2. Con respecto a los datos de citotoxicidad frente a la célula HRT18, aquí les muestro algunos de los datos del quimiotipo perteneciente a los clústeres de boro y el quimiotipo derivado de cloroquina. Presentaron citotoxicidades de valores medianamente adecuados, con índices de selectividad correctos. Aquí les presento también los datos de striptease. Esta molécula tiene un fragmento derivado de un fármaco de uso clínico que se llama lapatinib. Evaluamos a lapatinib frente a este modelo de citotoxicidad, vimos que es mucho más citotóxico el fragmento, por lo tanto la incorporación de este resto le llevaría a una menor toxicidad, y como les decía, este otro fragmento, hoy en ese desnudo molecular, presenta una alta citotoxicidad, por ende el agente híbrido es mucho menos tóxico. Lo mismo hicimos para este otro agente, que es derivado de un fármaco de uso clínico que se llama lapatinib, presenta una citotoxicidad similar al compuesto híbrido, mientras que por supuesto este fragmento presenta este otro valor de citotoxicidad muy alta. Esto nos permite visualizar hacia dónde debemos ir estructuralmente hablando, a qué fragmentos debemos orientar nuestras futuras modificaciones. En cuanto a su estudio de estabilidad, de vuelta pongo como ejemplo el compuesto que ha seguido hacia adelante, lo desafiamos frente a distintas disoluciones acuosas con pHs tipo fisiológico, por ejemplo, pH estomacal, pH sanguíneo, un pH intestinal, donde vimos a 24 horas a 37 grados Celsius que había una buena estabilidad. Fue desafiado, como les decía también, acá muestro un ejemplo de estudio frente a las fracciones citosólicas y microsomales de hepatocitos de rata, y ahí obtuvimos valores el ensayo frente a estas fracciones citosólicas y microsomales se hace en un tiempo máximo, que es lo que suele hacer la industria farmacéutica, de 30 minutos, y obtuvimos la vida media de estos agentes, o una aproximación, ¿sí?, de estos agentes, evidenciando, por ejemplo, que algunos tienen características de ser demasiado metabolizables, vidas medias muy por debajo de los 30 minutos, otras vidas medias adecuadas, las que están en azul son vidas medias correctas. Usamos también los fármacos de referencia, o hicimos el striptease molecular para ver por dónde venía la poca estabilidad, o la buena estabilidad. Todavía no tenemos conclusiones, estamos haciendo el análisis ahora actualmente de cuáles son los metabolitos que se generan en este proceso. Acá nuevamente evidenciamos este compuesto, que es un buen compuesto. Con respecto a la familia de los derivados de cloroquina, también tenemos compuestos que se han comportado con un inadecuado perfil, otros que tienen un adecuado perfil, símil al fármaco de referencia. Estos son algunos de los estudios de propiedades tipo fármaco. Como perspectiva, simplemente decirles que este agente, que es el que mejor ha funcionado, tiene un buen comportamiento frente al sistema biológico originalmente para el cual fue sobre el cual fue evaluado, tiene una adecuada selectividad, tiene un buen comportamiento frente al virus y una adecuada índice de selectividad, buena vida media en disoluciones acuosas a diferentes pHs, y un correcto comportamiento sobre fracción citosólica y microsomal, también un estudio de estabilidad metabólica. ¿Qué nos restaría hacer, continuar haciendo ahora? Muchísimas cosas, por supuesto, pero que podamos hacerlo en la academia. Queremos justamente realizar sobre este compuesto especialmente estudios de mutagenicidad, un requerimiento fundamental para seguir las etapas de desarrollo de un fármaco, un experimento en el cual en el laboratorio estamos acostumbrados a realizar,
y estudios de toxicidad aguda in vivo, por una vía de administración que podría ser la oral o la intraperitoneal, todo dependiendo de el estudio biológico posterior, que sería la actividad biológica in vivo. Bien, nada, simplemente por último mencionarles entonces quienes estuvimos participando de este proyecto. El grupo de Química Orgánica Medicina de la Facultad de Ciencias, el área de radiofarmacia de la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur de Montevideo y el Instituto Pasteur de Corea. Creo que estoy súper en tiempo, más o menos, medio pasado. Gracias. Gracias, Hugo. Estamos justo de tiempo, pero estamos bien. ¿Alguna pregunta? Muy interesante. Tiempo para una preguntita rápida. Nadie por ahí. Yo tengo una consulta bien rapidita. Con respecto a estos quimiotipos relacionados con la cloroquina, recuerdo de aquella discusión sobre la cloroquina y el alargamiento del intervalo QT y los problemas cardíacos. ¿Se sabe si estos quimiotipos también tienen esos mismos efectos? O... No, en realidad esos quimiotipos fueron incluidos porque estaban desarrollados en el laboratorio. El doctor Romero, que trabaja en ese tipo de estructura, es el que había desarrollado un número bastante interesante, y bueno, más que nada lo que esperábamos era ver si surgía una actividad biológica muy relevante en los primeros ensayos, bueno, profundizar un poco más. Han quedado por ahí por el camino, pasa un poco eso. Pero no. Fueron pensados más con otro fin, entonces no hemos hecho estudios de ese tipo, por supuesto, que no. Bien, gracias, Hugo. Bueno, si nos queda tiempo al final, podemos seguir con las preguntas para Hugo. Muchas gracias. Vamos a la última charla, a cargo de Cecilia Abreu, del Instituto Pasteur. A ver, Ceci, si te podemos escuchar bien. Yo no te escucho. ¿Ustedes la escuchan, Cecilia? Estás muteada, Cecilia. No. Sí. Lo que pasa es que tenía que dejar de compartir como para perfecto. poder desmutearme, no me había dado cuenta. Adelante, Ceci. Bueno, les presento la charla que se titula Proteínas multiparatópicas de unión a Spike de SARS-CoV-2, inhibidores eficientes y versátiles. Bueno, este trabajo fue llevado a cabo en el PROTEMCA, en el Programa de Tecnología Molecular, Celular y Animal del Instituto Pasteur de Montevideo, y el disparador fue un proyecto financiado a Sergio Pantano, que tenía como objetivo principal el desarrollo y la caracterización de nuevos polipéptidos que fuesen capaces de reconocer con alta afinidad a la proteína Spike, que ya por suerte ya me han ahorrado la introducción a presentar la molécula, que fueran capaces de reconocerla con alta afinidad y a su vez inhibir el ingreso del virus a la célula. Entonces, como todos saben, rápidamente, una vez descrito el virus y la importancia de esta proteína Spike en la interacción del virus con las células, comenzaron a aparecer pequeñas moléculas que eran capaces de reconocer este Spike y unirse con alta afinidad, pero el problema surgió cuando empiezan a aparecer las variantes del SARS-CoV-2, que como ustedes mencionaron, precisamente presentan variaciones en lo que es la proteína espícula, y por ende muchas de esas proteínas que habían sido desarrolladas para unirse a la versión original, pierden esa alta afinidad. Entonces seguía siendo necesario el desarrollo de ciertas estructuras proteicas que pudieran maximizar tanto la afinidad como la avidez por esta proteína. Entonces es en este contexto que Sergio comienza mediante simulaciones moleculares a tratar de desarrollar un scaffold que fuera capaz de unir más de una proteína de unión a la proteína espícula. Como base se comenzó a trabajar con un polipéptido descrito en la bibliografía que es capaz de autoensamblarse in vitro. Presenta un dominio de multimerización muy estable, a través de puentes disulfuro mantiene esta estructura, y la idea era poder acoplarle proteínas de unión específicamente al RBD, que ya lo han mencionado, es parte de esta proteína espícula que es la región que interactúa con el receptor celular AC2, y estas proteínas están unidas a través de linkers que fueran flexibles, resistentes a proteasas, pero que a su vez no fueran inmunogénicos, y que permitieran una separación entre estos dominios de al menos 6 nanómetros que permitiera acomodar distintos tipos de moléculas que pueden ser
miniproteínas o nanoanticuerpos. Con estas bases se generó la secuencia de un polipéptido que podía albergar en su extremo N-terminal y C-terminal distintos dominios de unión RBD, y que a su vez fuera capaz de multimerizar in vitro. En cuanto a la elección de las proteínas de unión en RBD, acá les muestro un esquema de lo que es la estructura del RBD y los puntos de contacto con el receptor celular, el AC2, y las esferas representan las distintas mutaciones que fueron apareciendo, las variantes de preocupación del virus. Elegimos binders que estuvieran bien descritos en la bibliografía, donde su afinidad estuviera bien descrita, de forma tal de poder comparar los resultados obtenidos con nuestras moléculas nuevas. Entonces es así que seleccionamos 2 miniproteínas que interaccionan con esta región del RBD, y un nanoanticuerpo que reconoce otra zona del RBD. Con estos binders se generaron 2 construcciones distintas, 2 polipéptidos distintos, que a partir de ahora voy a llamar XL1, el cual tiene las 2 miniproteínas en los extremos, y XL2, que tiene por un lado el nanobody y por otro una de las miniproteínas. Estos polipéptidos fueron expresados en Escherichia coli a muy buenos niveles. Estudiamos su autoensamblaje y vimos que forman pentapéptidos, que son muy estables térmicamente, y también mostraron mantener su actividad luego de un mes de ser almacenados a temperatura ambiente, lo cual hace estructuras muy buenas para trabajar. Bueno, entonces, para ir acercándonos al estudio de la funcionalidad de estos multímeros, desarrollamos un ELISA competitivo en el cual buscamos estudiar el desplazamiento de anticuerpos naturales contra el SARS-CoV-2. Esto es como una idea de verificar que nuestras construcciones sean capaces de reconocer el RBD y a una afinidad tal que sea capaz de desplazar los anticuerpos naturales. Entonces lo que hicimos fue absorber en placas de ELISA el RBD, tanto el original como algunas variantes de interés como son la gamma, la delta y la omicron, y luego incubar con suero de personas que habían sido inmunizadas con vacunas Pfizer, la cual desarrolla anticuerpos contra la proteína S. Entonces la idea es incubar este RBD y estos sueros con nuestros multímeros y ver a diferentes concentraciones y ver si efectivamente logramos el desplazamiento. Primero les muestro resultados de evaluar estos pools de sueros con las distintas variables de RBD. Vemos que hay anticuerpos que reconocen las distintas variables, si bien hay una disminución en este reconocimiento que haya sido descrito, obviamente porque el RBD va mutando y parte de esos anticuerpos que se generaron contra la versión original se van perdiendo, pero de todas maneras tenemos un reconocimiento de todas las variantes, y tomando este reconocimiento como el 100%, pudimos ver un porcentaje de desplazamiento de estos anticuerpos. A destacar es que las dos construcciones, XL1 y XL2, fueron capaces de lograr el desplazamiento de estos anticuerpos naturales, lo cual muestra que tienen afinidad por el RBD y a una afinidad tal que permite este desplazamiento, y pudimos observar que el XL2 era capaz de lograr un mayor desplazamiento. Esto es lógico, porque como les comentaba, esta molécula tiene presente un nanobody y una miniproteína que están atacando diferentes zonas del RBD y por ende son capaces de desplazar anticuerpos distintos. Tratando de ahondar un poco más en lo que es la funcionalidad de estas proteínas, vimos si también eran capaces de pseudo-neutralizar, de neutralizar la asociación de RBD con su proteína blanco en las células, que es la C2. Entonces hicimos un ensayo de pseudo-neutralización de RBD soluble. Para esto usamos células HEC293 que sobreexpresan en su superficie el receptor AC2 humano. Las incubamos con el RBD, que tiene un tag que permite su marcado fluorescente, y luego hicimos el análisis por citometría de flujo. Entonces vamos a tener una fluorescencia basal de las células y una fluorescencia máxima que se obtiene en aquellas células que están totalmente tapizadas con el RBD marcado fluorescente. Entonces, incubando diferentes concentraciones de nuestro binder, vamos a ver si son capaces de neutralizar esa unión de RBD. Bueno, y efectivamente pudimos ver que ambas construcciones son capaces de inhibir la asociación de RBD con la AC2
en concentraciones del orden de los picomoles por mililitro, lo cual es un excelente resultado. Y también evidenciamos que el XL2 es menos sensible a la aparición, a las variantes. Sigue siendo capaz de pseudoneutralizar la unión de RBD de las distintas variantes. Con una colaboración que establecimos con el Laboratorio de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Chile, donde ellos tienen puesto a punto un ensayo de neutralización de pseudovirus, pudimos ir acercándonos un poco más al virus entero y al comportamiento de nuestras macromoléculas con ese virus entero. Lo que me importa que ustedes presten atención acá es que ellos ensayaron tanto los multímeros como los módulos por separado, los módulos de reconocimiento del RBD, y es evidente que los multímeros tienen una capacidad de neutralización superior a los módulos por separado. Por último, mostrarles resultados de inhibición de la infección viral con virus intacto que se realizó en el ICGB de Trieste, en el cual evaluaron tanto el virus original como el virus de la variante Omicron, en ensayos de infección de células que están expresando el receptor AC2, y donde la infección y multiplicación viral se evalúa mediante detección de la nucleocápside del virus. En estos trabajos ellos probaron las dos construcciones, en cómo inhiben estas dos variantes del SARS-CoV-2, y se pudo evidenciar que son capaces de inhibir la infección viral en el orden de los picomoles, lo cual es un resultado súper alentador para continuar trabajando con estas moléculas. De forma similar a lo que habíamos visto con los ensayos de pseudoneutralización de RBD soluble, vimos que con la cepa original de SARS-CoV-2, a la construcción XL1 le va un poquito peor, pero de todas maneras es un resultado muy robusto. Pero lo más interesante es que con la versión Omicron lo hace sustancialmente mejor. Por ende, este hecho de tener un multímero que tenga diferente tipo de moléculas asociadas en sus extremos, que reconozcan distintos sitios, nos puede dar una herramienta para sobrepasar el problema de las variantes. Entonces, a modo de conclusiones, comentarles que, bueno, que fue posible desarrollar estos polipéptidos que son capaces de ser personalizados, en el sentido que uno puede ir cambiando estas proteínas de unión que se encuentran en sus extremos, siempre y cuando sean proteínas pequeñas. Los polipéptidos que se obtienen son menores a 150 kilodalton, lo cual permite su clearance en un organismo. Pueden ser fácilmente expresados en coli porque no tienen sitios de glicosilación. Mostraron ser estructuras muy estables, tanto en ensayos con nanotemper como evaluando su actividad luego de un mes a temperatura ambiente o luego de ser liofilizados. No presentan citotoxicidad a las concentraciones que fueron evaluadas, que fueron muy superiores a aquellas que son necesarias para ver efecto biológico. Y mostraron capacidad de neutralizar al virus, tanto en ensayos in vitro con el RBD o ensayos con virus intactos también en células. Y esto que les comentaba, que el hecho de tener múltiples dominios de unión al RBD permitirían sobrepasar este problema de la aparición de nuevas variables. Podemos customizar estas construcciones con nuevas moléculas que puedan ser desarrolladas para distintas variantes que puedan ir apareciendo. Y por último, comentarles a las agencias financiadoras que fueron las que hicieron posible este trabajo, y toda la gente que colaboró en particular en el Instituto Pasteur, la colaboración de Natalia Olivero, Claudio Ortega y Federico Carrión, que aportaron muchas de las moléculas con las cuales pudimos hacer muchos de los ensayos, a todo el Protemca, en la cual también estaba Marcelo Comini, Mariela Volati, Martina Crispo y obviamente Sergio. Y el Instituto de Corea, donde hicimos unos ensayos preliminares de inhibición de la infección viral, y luego los resultados que les mostré hoy, que son del ICGB y de la Universidad de Chile. Bueno, quedo abierta a preguntas. Muy interesante, Cecilia, muchas gracias. ¿Preguntas? Acá tengo una pregunta de Matías, dice: lindo trabajo, ¿cómo se compara? Ay, perdón que se me fue. Ahí está. ¿Cómo se compara
se me fue de acá. ¿Cómo se compara la actividad de su nanopartícula con la proteína trimérica diseñada por el grupo de Baker, la cual contiene un dominio mini proteína sintético de unión subpicomolar al RBM? Sí, cuando comparamos con la variante wild type, o sea, con la original, digamos, es como que nuestra conducción no logra mejorar mucho más la afinidad porque ya partimos de una afinidad súper buena. Entonces ahí no se ven grandes cambios. Yo me pierdo en esta publicación que decís, Matías, si ellos lograron ver el efecto sobre otras variantes. Donde sí vemos como el upgrade es con el comportamiento con diferentes variantes, donde muchas de estas proteínas, no sé en el caso de esta trimérica, que tenían buena afinidad, pierden parte de esa afinidad. Y ahí es como que sí logramos ver que nuestra construcción se comporta mucho mejor que las unidades por separado y por ende, por ejemplo, capaz que esta proteína trimérica. Yo tengo si puedo, creo que tenemos poquito tiempo, tenemos que dejar la sala, pero una preguntita más. A mí me gustan mucho estas estrategias multimotivo, multiparatópicas, como le dicen ustedes. ¿Cómo se puede administrar, ir pensando ya en lo farmacológico? ¿Cómo se pueden administrar estas nanopartículas? Bueno, esto nosotros lo pensamos desde varios puntos. Por un lado, que fueran útiles para un diagnóstico, o sea, puede ser para sistemas de diagnóstico que fueran robustos al ser tan estables y demás. Si vos pensás, como son proteínas, la administración podría ser algo más preventivo, un spray nasal, por ejemplo. Al tener tan buena afinidad para inhibir la entrada del virus, no estás pensándolo en una administración oral ni nada por el estilo, sino capaz local, a nivel nasal, que pudiera prevenir la infección. Pero también la vemos más que para el tratamiento, como una herramienta para un diagnóstico rápido y muy sensible. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vamos a cerrar por acá, así dejamos la sala libre, que ya está entrando la gente de la próxima sesión. Agradezco a todos los oradores por la calidad de las presentaciones y por mantener el tiempo. Me parece que hay mucho para seguir conversando, habría que organizar otro tipo de actividad para seguir charlando de estas cosas. Gracias a todos, chiquilines. Gracias. Gracias, Chao. nos vemos.